Muy buenas noches, martes 27 de febrero, un placer reencontrarme con ustedes, espero hayan tenido ocasión de ver la entrevista al alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Tuvimos algunos inconvenientes, debo mencionar y precisar para la gente que me ha estado preguntando y que me escribía hasta entrada a la madrugada, son gajes del oficio, esto sucede en todos los medios digitales, sucede en radio, sucede en canales de televisión grandes. Tuvimos un percance con el audio y decidí que la mejor manera de hacerlo era quitar el video que se había colgado y colgar uno nuevo con el audio limpio. Pero estuvo ahí todo el día de hoy y está ahí para los que todavía no la han podido ver. Creo que es una charla bastante honesta que incluye todos los temas que considero centrales y que ustedes han considerado esenciales que el alcalde responda, porque gran parte de las preguntas que le hice también provenían de ustedes. Esa es la ventaja de esta vía digital que tenemos en estos momentos y que me está gustando bastante, debo decirles. Me gusta la relación que tengo con ustedes por acá, la conexión, la inmediatez el intercambio de ideas, esta simbiosis retroalimentativa entre ustedes y yo, que me permite ejercer mi trabajo mejor y de manera más eficiente, porque al final las entrevistas a las que nosotros tenemos acceso son para que la autoridad responda por cómo está manejando los recursos de nosotros, de ustedes, y para pronunciarse respecto a los temas que atañen la vida de nosotros. Entonces, hace tiempo tengo pendientes mencionarles que me está gustando mucho esta travesía digital que he iniciado y desde luego ya no va a parar. Muy pronto, acuérdense que les traigo un anuncio, eso debe ser antes de que termine esta semana, lo voy a compartir con ustedes. Pero bueno, varias cosas que quiero mencionar. Vamos a la información, porque Fuerza Popular, partido que lidera Keiko Fujimori, ha presentado una denuncia penal contra Gustavo Gorriti y otros, tal como lo habían anunciado. Quiero leerles la denuncia, porque no es lo único que han presentado también una medida cautelar, una solicitud de suspensión preventiva para Pablo Sánchez, exfiscal de la Nación, fiscal Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez, ¿no? Se los vamos a poner ahí para que lo vean, pero vamos con lo que dice la carpeta fiscal de Gustavo Gorriti y la sumilla en conclusión de partido político Fuerza Popular, debidamente representados por Milagros Takayama. Ustedes recordarán a Milagros Takayama, ella tuvo un papel protagónico en el reclamo por el fraude electoral en el año 2021, cuando se estaba en el recuento de las actas, cuando se estaban todas estas resoluciones tras bastidores que se resolvieron de manera absolutamente turbia, incompetente y arbitraria. Todas las actas impugnadas, para lo cual Perú Libre ya había practicado, como robar mesas, como impugnar acta tras acta tras acta por razones absolutamente ridículas, ¿no? Nadie nos va a quitar de la cabeza eso. La elección del 2021 fue irregular. Ahora, que se proclamó a Pedro Castillo, Salas Arenas no hizo el mayor esfuerzo por llegar a la verdad, Corbeto jamás divulgó la lista de electores, etcétera, eso ya es otro tema. Fácticamente se proclamó a Pedro Castillo, pero nadie borrará de la historia del Perú de que la elección de abril del 2021 y la segunda vuelta electoral del 2021 también fueron elecciones irregulares. No reflejaron la voluntad de la mayoría del Perú y eso es el tema de fondo, para lo cual existe un sistema de elecciones democráticas, para que la mayoría ejerza su voluntad y se traduzca eso en quienes nos gobiernan. Volviendo al tema que les estoy comentando, la denuncia dice: Partido político Fuerza Popular, debidamente representado por Liliana Milagros Takayama Jiménez, representante legal, etcétera, 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 presento y digo: petitorio. Al amparo del artículo 326 del Código Procesal Penal formulamos denuncia penal contra 1. Gustavo Andrés Gorriti Ellenbogen, periodista fundador del Instituto de Defensa Legal IDL, a quien deberá notificarse en la dirección que figura en su ficha RENIEC. 2. Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, fiscal supremo penal, ex fiscal de la Nación, nada más y nada menos. 3. Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior coordinador suspendido del equipo especial de fiscales que se abocan a dedicación exclusiva al conocimiento de las investigaciones vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios
y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht y otros, a quien deberá notificarse en la dirección que figura en su ficha RENIEC y en la sede del Ministerio Público. 4. José Domingo Pérez Gómez, fiscal provincial del primer despacho de equipo especial de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa, especializada en delitos de corrupción de funcionarios del equipo especial de fiscales, que igualmente se abocan a dedicación exclusiva, etcétera, 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 ¿no? Y por último, fíjense ustedes, Zoraida Ábalos Rivera, ex fiscal de la Nación, inhabilitada por el Congreso de la República. Entonces, por un lado tenemos una denuncia penal que, tal como lo había anunciado ya Fuerza Popular hace unos días, más Keiko Fujimori, que hasta ahora no quiere brindarme una entrevista. Yo no sé qué ve en mí Keiko Fujimori y los amigos que la rodean de Fuerza Popular para kriptonizarme frente a ella. De repente consideran que soy pues una kriptonita, ¿no? Pero soy básicamente el único al que a través de todos estos años Keiko Fujimori ni una sola vez me ha brindado una entrevista. Por otro lado, quiero compartir con ustedes la medida cautelar que solicita Fuerza Popular y dice el petitorio, al amparo del artículo 86 del Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la Junta Nacional de Justicia, en mi calidad de representante de la persona jurídica agraviada. La persona jurídica agraviada en este caso es Fuerza Popular, representada, como he dicho, por Milagros Takayama, solicito la medida cautelar de suspensión preventiva de las funciones de los siguientes funcionarios: Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, exfiscal de la Nación y fiscal supremo penal; Rafael Ernesto Vela Barba, fiscal superior coordinador suspendido del equipo especial de fiscales; José Domingo Pérez Gómez, contra ellos 3. Entonces, eso es una novedad. Fuerza Popular había anunciado que lo iba a hacer y lo ha hecho. Vamos a ver en qué queda. A mí me parece muy bien que finalmente lleven a cabo lo que dicen que van a hacer y hagan política. O sea, la política no es solamente la parte bonita, la política también es la parte confrontativa y de confrontar a tus enemigos. El gran error de Fuerza Popular y puntualmente de Keiko Fujimori es de que siempre, a lo largo de los años, en la elección con Humala, en la elección con PPK, en la elección con Pedro Castillo, todas las que ha perdido en segunda vuelta, a lo largo de toda la campaña, punto número 1, jamás ha querido decir que es de derecha. Lo máximo que ha llegado a decir es que es de centro derecha. Y punto número 2, y esto es lo más importante, es que siempre ha querido estar bien con todos. Ha querido atraer a personas que de ninguna manera iban a votar por ella y que detestan el fujimorismo. Entonces, un líder, para comenzar, político, lo primero que debe hacer es representar a la gente que cree ya de por sí en sus ideas. Desde esa aceptación, diciéndole al electorado: yo soy una persona de derecha y creo en la vida, en el Estado limitado, en la economía de mercado, no en la economía social de mercado, en la economía de mercado, en la evitación de los monopolios y los oligopolios, en el apoyo a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú, en el principio de ley y en orden, en la familia, en la propiedad privada, posturas claras y firmes. Desde esas cosas que no son negociables y que tienen que estar escritas en piedra para un líder fuerte y firme de derecha, uno puede comenzar a ver cómo jala, en base a ciertas bases comunes, agua para su molino y logra consensos políticos. Así sí, pero no pretendiendo estar bien con todo el mundo siempre, porque esa es la receta para el fracaso absoluto, y los resultados que ha tenido Keiko Fujimori y Fuerza Popular a través de los años así lo atestiguan. Pasemos a otro tema, porque quiero compartir con ustedes una encuesta que se ha dado a conocer, que ha realizado CPI, y que contiene información que es importantísimo que ustedes sepan. Y la pregunta principal que quiero compartir es, digamos, hay muchas, es una encuesta larga, pero una de las preguntas dice lo siguiente: señor, señora, ¿está usted a favor o en contra de que se denuncie o encarcele a los policías que dan muerte a una persona que está cometiendo en flagrancia un acto delincuencial? Estoy en contra que se encarcele a los policías. Total Perú, 85.5%. A favor de que se encarcele a los policías, 10%, no precisa 4.5%. En Lima, casi 90%, 89%. 85.5%, vale decir, casi 86% de encuestados, de peruanos, están de acuerdo, cosa que desde luego suscribo,
y lo he dicho múltiples veces, es la única manera de ganar una guerra contra el terrorismo urbano, contra el senderismo reciclado y repotenciado, contra la delincuencia nacional e internacional, para desarmar bandas como el Tren de Aragua, etc. Para defender los que están aniquilándonos a nosotros, tenemos que jugar con herramientas mucho más poderosas que ellos y a confrontarlos directamente con armas y reducirlos y, de ser posible, eliminarlos. Saludo la postura del grueso de mi país. 85.5% de peruanos en contra de que se encarcele a los policías que le dan muerte. Vale decir que usan sus armas para lo que tienen las armas, porque es para salvaguardar nuestra integridad y nuestros derechos constitucionales, y que le den muerte a una persona que está en flagrancia cometiendo un crimen, un delito, un acto delincuencial, sostiene la pregunta de la encuesta de CPI. ¿Qué nos dice esto? Que ese 10% es el 10% caviar del Perú que se ha filtrado y ha adquirido poder mediático a través de los medios masivos de comunicación y de las redes sociales en los últimos años, de los medios digitales. Ya todos ustedes saben quiénes son sus portavoces, los que dicen, no, hay que dispararle, de ser posible, si te va a matar, si te va a violar a tu hija, si te va a asesinar, no vayas a disparar, tienes que disparar a los pies, de la rodilla para bajito nomás, porque no se te vaya a ocurrir matarlo, ¿eh? ¡Qué osadía! Así no vamos a llegar a nada. Pues yo también me encuentro de ese 85.5% que considera que, de ser posible, hay que eliminarlos, eliminar a la escoria. Así de sencillo. Y es cierto el dicho que dice, muerto el perro, se acabó la rabia. De raíz tenemos que luchar contra esta escoria. Lo que nos dice esto, y quiero hacer hincapié, es que los caviares no representan el Perú. Son menos del 10% los que piensan así. Y entonces los portavoces que están a la cabeza de esto, ¿no? Que se pintan como la intelectualidad, esta casta pseudo-intelectual que pretenden ser la autoridad moral del país, no representan al Perú. Casi 90%, casi 9 de cada 10 peruanos está de acuerdo con que se elimine, se reduzca, se mate a los que pretenden matarnos a nosotros y a nuestros hijos y a violar nuestros derechos constitucionales de la vida, la libertad, la propiedad, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, etc. Entonces no quería dejar de compartir, en una encuesta que tiene muchas preguntas que ustedes deberían ver. Por ejemplo, dice, ¿aprueba usted, esta es la pregunta 15, la forma como los juzgados en lo penal, jueces administran justicia a las personas acusadas de cometer algún delito o acto delincuencial? Aprueba 9.8%, desaprueba 85.4%. Entonces los peruanos están del lado correcto. Saben cuál es el problema. El Código Penal tiene que reformularse, la policía está atada de manos, no puede actuar. Persona criminal que entra a ser arrestado, entra a la fiscalía, sale por la misma vía que entra, no los pueden detener, llaman a un abogado y dejan mal parado al policía. Entonces, realmente es imposible ganar una guerra así. Otra pregunta dice, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como el Ministerio Público actúa en los casos de personas denunciados por haber cometido delitos o actos delincuenciales? Aprueba 10%, desaprueba 85.7%. Después tenemos las preguntas de siempre, de aprobación de Dina Boluarte, del Congreso. Fíjense esta, el estado de emergencia declarado por el gobierno en algunos distritos y ciudades del Perú como una forma de combatir la inseguridad ciudadana o delincuencia, ¿para usted es un método efectivo o no efectivo? ¿Es un método efectivo? 21.6%. ¿No es un método efectivo? 75.2%. Otra pregunta, dice, ¿usted o algún miembro de su hogar ha sido víctima de algún hecho delincuencial en estos últimos 3 meses? 26.7% dice, he sido víctima de algún hecho delincuencial en los últimos 3 meses. 3 meses, ¿eh? En 90 días tenemos casi 30% de la población que ha sido víctima. Esto es una situación de alarma básicamente sin precedentes. 73.3% dice, no he sido víctima de algún hecho delincuencial en los últimos 3 meses. Desde luego que
la pregunta en relación a la presidenta Dina Boluarte, aprueba o desaprueba la gestión que viene realizando hasta el momento, aprueba 9.6%, desaprueba 83.7%. Esto ya lo sabemos, no es nada nuevo. Lo mismo para el Congreso de la República. Les voy a leer lo que dice del Congreso. Aprueba o desaprueba la forma como el Congreso de la República viene afrontando la lucha contra la delincuencia. Contra la delincuencia. Esta es una pregunta un poco tendenciosa porque no es facultad del Congreso, eso es una labor del Ejecutivo, pero igual la hace, ¿no? Aprueba 4.7%, desaprueba 91.5%. ¿Qué más podría hacer el Congreso? O sea, eso no es una labor congresal. Entonces, la gente tiene muy clara. Lo que rescato es eso. Primero, que los caviares no representan al peruano de a pie, no lo representan. Hemos vivido todos engañados hasta que nos hemos adentrado en esta lucha varios, y por eso estamos revirtiendo sus narrativas y revirtiendo el poder monopólico que tenían de las vías de comunicación los caviares, que son básicamente los grandes enemigos del Perú. Esa es la verdad. La casta caviar es la gran desgracia del Perú, sobre todo sus narrativas que se han filtrado y han monopolizado la comunicación en los grandes medios y en los últimos años en los medios digitales. Es una de las grandes desgracias de los últimos 25 años del Perú. Le hicieron el juego al posmodernismo relativista. Todo es relativo, han perseguido, han ayudado a la persecución de nuestras fuerzas armadas y nuestra policía, los hombres y mujeres que visten el uniforme de nuestras fuerzas armadas, y han enaltecido con esta relativización a los terroristas, a los delincuentes, han destruido los cimientos de nuestra sociedad, entre otras grandes cosas, ¿no? Y han dividido absoluta y perennemente a la sociedad, confrontándonos a nosotros mismos, entre nosotros mismos, ¿no? En fin, pasando a otro tema, no quiero dejar de mencionar lo que ha sido el CPAC. Varios de ustedes me han dejado comentarios durante que acabó el domingo en Washington, D.C. El CPAC, para los que no saben, es la Conferencia de Acción Política Conservadora anual. Yo estuve el año pasado ahí, es una experiencia linda. Van gente de todas partes del mundo, líderes destacados de diversos, digamos, de diversas canteras, diversas tribunas, es la palabra que estoy buscando del Estado, porque van periodistas, van empresarios destacados, van líderes políticos de todos los niveles, ¿no? Desde ministros, congresistas, senadores, diplomáticos, hasta presidentes, ¿no? Este año las presencias fuertes las han tenido Santiago Abascal de Vox, Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, el flamante presidente argentino Javier Milei, y desde luego quien presumimos será el siguiente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ¿no? Un momento lindo, que estoy seguro que muchos de ustedes vieron, es cuando se conoce finalmente Javier Milei con Donald Trump. Ahí vamos a ponerles ese momento, porque lo cierto es que Milei parecía un niño. Parecía un niño en Disneylandia conociendo a Donald Trump, que ya Donald Trump lo había apoyado abiertamente, había grabado videos en apoyo al entonces candidato, hoy presidente Javier Milei, con su dicho de MAGA, ¿no? En vez de Make America Great Again, Make Argentina Great Again. Se robaron la A y la aplicaron a Argentina. Entonces el eslogan Make America Great Again fue originalmente del presidente Ronald Reagan, que hizo su primera campaña en el año 80. A finales del 79 él anuncia que se iba a lanzar a la presidencia, un gobernador muy exitoso del estado de California. ¿Cuánto ha cambiado el mundo, no? Que podíamos tener un gobernador de valores racionales, con sentido común, de estado eficiente y limitado, conservador en lo social, donde prosperó California, y traducir esa gestión eficiente en una presidencia exitosa. 1980 es la campaña y asume la presidencia en el año 81 y fue presidente 2 términos, ¿no? 2 términos de 4 años, y la entregó a quien era su vicepresidente, George Bush, en el año 89.
Entonces, Make America Great Again no es un eslogan original de Trump, para los que no saben. Ahí lo tienen. Y entonces hay varias cosas que quiero comentar, ¿no? El CPAC, ese momento fue lindo, que conoce, el momento en el que conoce Milei a Trump. Y yo creo que Trump estaba inclusive un poquito abrumado por la energía de Javier Milei, que lo agarró así, le dijo, usted fue un gran presidente, gracias por apoyarme en mi campaña y espero que vuelva a hacerlo. Y Trump le dijo algo, fíjense ustedes, yo creo que Trump, si algo hay que rescatarle también, es que Trump tiene muy claro lo que ha pasado y la desidia que ha tenido los Estados Unidos con nosotros, con Sudamérica y Latinoamérica. Se han olvidado y le han cedido terreno a los chinos. Y eso es un craso error de los Estados Unidos. Se solía decir que nosotros, digamos, América Latina era el patio trasero. Yo no creo que eso se decía con una intención peyorativa, a pesar de que los comunistas lo han vendido así. Pero entre ser patio trasero de Estados Unidos y de China, prefiero mil veces ser patio trasero de los Estados Unidos, que es la potencia que representa todos los valores en los que creo personalmente, y quien ha asumido el liderazgo de Occidental en base a ciertas defensas comunes, ¿no? Como la vida, la libertad, la democracia, la economía de mercado, entre otras cosas, ¿no? Pues bien, Chancay, el puerto de Chancay, es un claro ejemplo de cómo se han dormido. Ya les digo que yo estuve en CIPA, que tuve muchas reuniones con representantes, miembros de la prensa, líderes políticos también, organismos que se dedican a estudiar, a hacer investigación y todos convenían en que aceptaban que Estados Unidos se había dormido en sus laureles con Latinoamérica, procurando un avance de su rival más grande a nivel mundial, que es China. Y yo creo que Trump tiene muy claro esto. Y Trump tiene muy claro otra cosa. Avalar a Trump, procurar que triunfe, apoyar que triunfe y que sea el siguiente presidente de los Estados Unidos, no quiere decir que uno avala todas sus actitudes. Hay muchas cosas que a mí no me gustan de Donald Trump, que no me han gustado también. Pero es lo que es. Es lo que hay en este momento para defender ciertos valores y contra el progresismo destructor que está destruyendo familias, vidas de niños, vidas de madres, de padres, de comunidades enteras. Está destruyendo los cimientos de las Fuerzas Armadas, el lobby LGBT, forzando sus lenguajes inclusivos, forzando sus cientos de géneros que ya han logrado crear. Tienen a las Fuerzas Armadas, en vez de ser entrenados para combatir a los enemigos del país, tienen a las Fuerzas Armadas sentados en aulas aprendiendo pronombres para no ofender a nadie. A eso se ha llegado. Entonces, se necesita un líder firme como Donald Trump, como lo es Javier Milei, como lo es Nayib Bukele. Y de Nayib Bukele justamente quiero hablar, porque lo que quiero mencionar, el highlight de lo que quiero hablar con respecto a CPAC fue el discurso de Nayib Bukele. Un discurso bastante... Yo no podía creer que estaba diciendo alguna de las cosas, digamos que yo las he analizado, pero que podrían caer dentro del terreno de teorías de conspiración también. Lo estaba diciendo al auditorio donde están todos estos líderes y estas personalidades tan destacadas del mundo de la derecha, ¿no? Porque lo que es Donald Trump, y con esto cierro mi alocución de Donald Trump, el CPAC reúne a gente de derecha. Yo no creo necesariamente que tengan que ser todos conservadores al mismo estilo. Es gente de derecha, como lo soy yo también. Algunos pueden ser más liberales, otros más conservadores, pero el apellido es derecha. Y aparte, una de las cosas que todos los que van a CPAC tienen es que se rigen por el sentido común. Y eso lo ha dicho Trump esta semana en una entrevista que le dio a una periodista de Fox de nombre Laura Ingraham, cuando ganó el Town Hall de Carolina del Sur. Ampliamente aparte. Dijo, nos suelen decir que somos esto, que somos lo otro, conservadores, de derecha, ultraderecha, liberales. Entonces, somos gente que creemos en la racionalidad, en el sentido común y en el sano juicio. En el sentido común, por sobre todas las cosas. Queremos solucionar problemas y queremos ser fiel a valores que están demostrados que conllevan a la prosperidad de los países. Y digno ejemplo de eso es lo que ha pasado, cómo se ha ido
por un tubo al desagüe, el gran estado de California, donde yo he vivido 10 años, un estado al que le tengo mucho cariño, gran parte de mi vida está depositada en ese estado, pero gracias a las políticas progresistas es cada vez más invivible. La última prueba de esto es que Sylvester Stallone mismo ha dicho que está vendiendo su casa, que ya es intolerable la vida ahí, gracias a la cereza en el pastel que le ha puesto el gobernador Gavin Newsom, y se está yendo a Florida, que es diametralmente lo opuesto, gracias a las políticas conservadoras irracionales que promueven la autodeterminación y la libertad de la gente, la prosperidad de los negocios, la baja regulación, los bajos impuestos, la libertad para actuar en un marco de protección a los niños también, donde no entra la ideología de género en los textos escolares, donde los colegios no están sometidos a la progresía internacional, al globalismo, que todo pretende regularlo por legislaciones globales en base, no sabemos a qué, porque nadie los ha elegido, y de esto habló Nayib Bukele, justamente, haciendo alusión a George Soros. Entonces eso quería decir de Trump, que puede que no sea el candidato ideal en un montón de cosas, en sus formas, en sus tratos, en algunas percepciones que tiene, puede estar equivocado. No quiere decir que sea un cheque en blanco y que lo avalemos en todo. Pero hoy por hoy, en este mundo posverdadero, en donde la progresía ha avanzado tanto y se están destruyendo los cimientos de Occidente a tal nivel, necesitamos un líder así. Y ojalá que pueda unir fuerzas, porque ha sido muy claro Trump en decirle a Javier Milei que cuando sea presidente no se va a olvidar de él. Ojalá que así sea, que los Estados Unidos recuerden que hay un terreno que se llama Sudamérica, Latinoamérica, y que necesita de la influencia de los Estados Unidos para defender los valores comunes tradicionales y cerrarle el paso al progresismo internacional y, desde luego, alinearnos nosotros con la primera potencia que representa valores en común, que no es el caso con China, desde luego. Pero veamos qué dijo Nayib Bukele. Creo que su alocución fue muy clara y fue sorprendente. Esta es la parte que quiero... Bueno, Bukele habla del progresismo, desde luego, ¿no? Les quiero leer un par de momentos en el cual él habla de Soros y de cómo El Salvador constituye un ejemplo de freno, ¿no? De oposición. Entonces, dice: los burócratas no electos están tratando de instaurar políticas públicas. ¿Quién los eligió? No tienen un mandato democrático. Si quieren un asiento en la mesa, deberían postularse para un cargo y ver cómo les va. ¿Quién eligió a Soros para dictar políticas y leyes? ¿Por qué se siente con derecho a imponer su agenda? Déjenme decirles algo. Soros y sus secuaces se estrellaron contra una pared en El Salvador, gracias a Dios. Los salvadoreños ahora son inmunes a su influencia, etcétera. Dice cosas de su elección y al final les dice: fíjense ustedes, a los Estados Unidos le dice Nayib Bukele esto, el pueblo de El Salvador se ha despertado y ustedes también pueden. Más abajo dice: las élites globales odian nuestro éxito y temen el de ustedes, algo que suscribo plenamente, ¿no? A las élites globales no les conviene que independiente, soberanamente nos vaya bien. Quieren crear más dependencia de los estados, de los órganos, para que la integración sea vertical, restringir nuestras libertades, darles más poderes a ellos, cederles más libertades, que se impongan más regulaciones sobre nuestras vidas, por ende más control. La voluntad libre del pueblo, continúa Bukele diciendo, para elegir a sus líderes es algo que desprecian, porque no pueden controlarlo. Ustedes han experimentado esto de primera mano en los Estados Unidos. Las élites globales que controlan los medios de comunicación, dominantes y financian campañas y fiscales de distrito, entre otros, abusan de sus poderes y persiguen a sus oponentes políticos. Y ahí alude a lo que está pasando con Donald Trump, esta judicialización de la política, o politización de la justicia, perdón, es lo que quería decir. Y aquí viene la parte clave, ¿no? Una cosa bien polémica la que dicen, ¿no? Dice: el verdadero problema no son los impuestos altos en sí, sino el hecho de que realmente no están financiando el gobierno. Entonces, ¿quién financia al gobierno?, pregunta Bukele a la audiencia. El gobierno es financiado por bonos del Tesoro, papel. ¿Y quién compra los bonos del Tesoro? Principalmente la Fed, la Reserva Federal. ¿Y cómo paga la Fed por ellos? Imprimiendo dinero, la famosa maquinita. ¿Y qué respaldo tiene la Fed para ese dinero que se imprime? Esos mismos bonos del Tesoro.
Entonces, básicamente financias al gobierno imprimiendo dinero de la nada. Alguien podría preguntar si el gobierno puede imprimir dinero ilimitado de la nada, entonces, ¿por qué recaudan impuestos? La respuesta es simple, pero impactante. El verdadero problema es que pagas impuestos altos solo para mantener la ilusión de que estás financiando tu gobierno, lo cual no estás haciendo. El gobierno es financiado por la impresión de dinero. Papel respaldado con más papel. Una burbuja que inevitablemente estallará. La situación es aún peor de lo que parece. Si la mayoría de los estadounidenses y el resto del mundo se dieran cuenta de esta farsa, la confianza en su moneda se perdería inmediatamente, el dólar caería y la civilización occidental con ella. ¿Qué les parece? O sea, lo que él está diciendo es que los impuestos recaudados por cualquier concepto, IGB, impuesto a la renta, selectivo al consumo, local, a cualquier nivel, no financia el gobierno, sino que la Reserva Federal, a través de la compra de bonos, da el dinero que permite que funcione el gobierno. Y sustenta esa emisión contra la que compran los bonos con los mismos bonos. Vale decir, esos mismos bonos son la garantía que respalda la emisión monetaria con la que compran los bonos. Entonces es una teoría, yo la he escuchado ya, no tenemos manera de demostrar esto, pero yo la he escuchado ya de muchas fuentes esto. Entonces se la jugó con todo Nayib Bukele y le dijo esto, que es bien polémico, ¿no? Decirle esto. Estamos hablando de una audiencia sumamente conservadora, ¿no? Y entonces, pero me gustó que lo diga. Es fiel a su estilo. Ustedes saben que él es muy directo, él dice lo que piensa. Él es un líder no ortodoxo, no tradicional. Defiende sus posturas muy claramente y habla directo, y eso fue lo que hizo en esta ocasión también. Como digo, la CIPAC ha tenido discursos de Santiago Abascal, de Javier Milei, de Nayib Bukele, Eduardo Bolsonaro, el diputado más votado en la historia del Brasil, hijo del presidente Jair, y desde luego de Donald Trump. Pasando a otro tema, el Jurado Nacional de Elecciones está en el ojo de la tormenta porque Alejandro Cabero, el congresista, ha formulado una denuncia constitucional contra Jorge Luis Salas Arenas por permitir la inscripción del partido Antauro. El presidente ayer del Jurado Nacional de Elecciones, Salas Arenas, ha salido a defender la inscripción, ¿no? Y a aclarar lo que para cualquier peruano con dos dedos de frente es una certitud, ¿no? De que este partido es el partido de Antauro Humala y que va a postular a Antauro Humala a la presidencia. Fíjense lo que dice, ¿ah? No existe un partido, lo estoy citando, no existe un partido Antauro formalmente, no está inscrito en el registro de organizaciones políticas, el famoso ROP, ¿no? Lo que está inscrito es el Partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, lo cual en las siglas de inicio dan Antauro, ¿no? Que no tiene siglas, dice. ¿Ustedes pueden creer que alguien que preside el Jurado Nacional de Elecciones pueda brindar una respuesta tan estúpida? O sea, Siman, eso es un insulto a usted que me ve. Eso es un insulto a su inteligencia. Pretender defender que esto no es, cuando ya lo hemos dado a conocer a más no poder, toda la gente que está en la Secretaría General, en los puestos claves, es gente incondicional de Antauro Humala, algunos que hicieron el andahuaylazo con él y contribuyeron a asesinar 4 policías. Dicho sea de paso, algo de lo cual Antauro Humala jamás se ha arrepentido y cual lo revalidó a su salida del penal, 17 años luego de ser arrestado. Entonces, un partido que pretende instaurar el orden etnocacerista, ¿no? Un gobierno racial, quiere hacer él, o sea, se quedó en el siglo V, pues, ¿no? Antauro Humala. No debería ser posible, o sea, no debería permitírsele que utilice el sistema democrático para lanzarse a la presidencia. Y toda la razón la tiene el parlamentario Cabero al presentar una denuncia constitucional por aceptar la inscripción, que finalmente el responsable es él, del Jurado Nacional de Elecciones. Y dicen que, o sea, otra de las cosas que ha dicho Salas Arenas es que Cabero no entiende bien el tema,
porque dice que el presidente del jurado no es responsable político, que él no es ministro o parte del Ejecutivo. De una absurdidad total. Ya, lo cierto es que se debería ir Salas Arenas. No, no se puede tener otra elección con Salas Arenas ni con Piero Corbeto frente a OMPE, de ninguna manera. O sea, eso es una de las cosas que sí o sí hay que lograr si queremos tener un vestigio de elección creíble, ¿no? Alberto Tarola, quiero comentarles también, en nombre del Ejecutivo, ha avalado la postura del fiscal de la Nación que se opone al proyecto de ley del congresista Jorge Montoya, que plantea declarar en emergencia la Fiscalía de la Nación, el Ministerio Público, y reorganizarlo, ¿no? Por esta situación, sin lugar a dudas, alarmante. Yo creo que ni siquiera cuando Blanca Nélida Colán capturó a fines de los 90 y hizo del Ministerio Público su chacra, hemos estado en una postura tan alarmante de falta de probidad, de idoneidad en los cargos, con todas las fiscalías a cualquier nivel, que la que estamos en este momento. El presidente del Consejo de Ministros está en contra de esto y así se ha mostrado, y ha dicho: hemos respaldado al señor fiscal de la Nación, Juan Carlos Villena, en su mensaje en el que reclama que se respete la autonomía constitucional. No olvidemos que el Ministerio Público es un órgano de vital importancia en la persecución del delito y la averiguación de la verdad, de la que todos los funcionarios tienen que dar cuenta. Entonces, no respalda la iniciativa de Jorge Montoya. Vamos a ver en qué queda ese tema, pero lo que sí es que la población está cansada, ¿eh? Miren la encuesta que les he dado, sea por vía del Ejecutivo o por vía congresal, y que si es que no la aprueba el Ejecutivo, se apruebe por insistencia luego, algo se tiene que hacer. Por supuesto que los zurdos ya están poniendo el grito en el cielo en sus organismos internacionales de derechos humanos, en sus ONGs diversas, etc. Es más, hay 10 parlamentarios norteamericanos que tengo entendido que van a llegar acá a reunirse porque dicen que esto es un atentado contra la democracia y que es un golpe, ¿no? Y para terminar, una buena noticia ayer desde la Comisión Permanente del Congreso de la República, que ha sesionado, y es que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que recomienda que prospere la acusación constitucional y la posterior inhabilitación por 10 años de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, ha sido aprobada por amplia mayoría. Eso es una muy, muy buena noticia. Ahora viene la votación final, la discusión previa en el Pleno y la votación, con lo cual quedarían destituidos formalmente y pasarían los suplentes a ser los accesitarios, ¿no? A acceder a las plazas. Solo para nombrar a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, los 7, incluyendo a Henry Ávila, que renunció a la institución la semana pasada por un escándalo de presunta corrupción, son Antonio de la Asa, presidente; Aldo Vázquez, vicepresidente; Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello, quien es la que habría sobrepasado la edad, ¿no? Y que es la materia de la acusación constitucional, ¿no? Pero esta razón, digamos, todas son violaciones, son infracciones constitucionales, pero esta es la más leve, ¿no? Haber permitido estarlos destituyendo porque sobrepasó la edad, no. Esta es la más leve. Hay cosas muchísimas más serias que ha hecho la Junta Nacional de Justicia, como ya les hemos dado a conocer, ¿no? Como pronunciarse a favor de Zoraida Ábalos, haber ejercido influencia en la Corte Suprema para que se pronuncien a favor de Zoraida Ábalos, haber permitido que una jueza tenga más de la edad permitida por la ley y por la Constitución, haber usado medios probatorios que no habían seguido, hablo de los chats de Villanueva, el proceso adecuado de corroboración y verificación, haber sacado del cargo haber suspendido a una fiscal de la Nación, violando su propia ley orgánica, sus propios procesos, sin ninguna razón fehaciente comprobada. O sea, hay muchas razones. No haber entregado el informe al Congreso en los plazos que correspondían, eso no es poca cosa. Entonces, se les acusa de haber filtrado información también a IDL. No tiene ninguna credibilidad. Muy bien la Comisión Permanente, y esperamos que
el Congreso, el día de la discusión y de la votación, escuche a la población y se pongan los pantalones y los manden a su casa, a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque lo cierto es que se deben conseguir 2/3 del número de congresistas, descontando los miembros de la comisión permanente, que son justamente los que han votado ayer, ¿no? Entonces serían 66 votos los que hay que conseguir. 30 son los miembros de la comisión permanente, entonces se requiere el voto mínimo de 66 legisladores, que yo creo que sí se van a conseguir. Todo apunta, en base a las últimas informaciones que tenemos desde el Congreso, que será el jueves 7 de marzo el día indicado para la discusión y posterior votación. Y esperemos que así sea. Deben ser destituidos y mandados a su casa estos jueces por haber infringido la Constitución y aparte por haber ejercido prevaricato. No pueden quedar impunes los delitos, los abusos de autoridad, se tienen que sancionar. Y en este caso, eso es una facultad del Congreso de la República. Así que estaremos atentos a eso. Conmigo, hasta el día de mañana. Buenas noches.